Bueno, gente, ahora sí comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Skins Retro. En esta ocasión vamos a cubrir el capítulo 6 de la segunda temporada, titulado Tony. Es el segundo que protagoniza Tony en esta misma temporada, ya que el primer capítulo también está protagonizado por él y por Maxi. Y con ustedes nos está acompañando también Fabio. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás, hermano? Feliz de comentar este episodio, que no estaba seguro si lo había visto, ¿no? Ahora viéndolo he recordado que en efecto era el último de todos los que había visto anteriormente, pero de todas maneras verlo por segunda vez me ha dejado cosas bien interesantes, así que ya con ganas de comentarlo. Genial, hermano. Sí, es un capítulo diferente, pero no quita que sea un hermosísimo capítulo. Sé que digo esto con cada capítulo, pero verdad, cada uno tiene toda su esencia, ¿no? Y vamos a comenzar. Primero vamos a partir con la premisa, ¿no? Recordemos lo que había pasado con Tony la anterior temporada. Primero, desde su cambio en el capítulo de Effie. Recordemos su accidente también. Recordemos cómo ha ido evolucionando esta temporada. Más que intentar incluso recuperar, Michelle ha querido recuperarse a sí mismo, ¿no? Y hemos visto una evolución constante con este personaje, pero sobre todo coherente, ¿no? Eso ha sido también algo que hay que resaltar. Y algo que también les mencionaba, un pequeño detalle que ya lo podíamos haber previsto, es que en el webisodio del anterior capítulo teníamos un capítulo especial que era como una pesadilla que tenía Tony, en la que veía a Sid y luego a Michelle y a Effie, no sé, súper lisérgica, pero bueno, la menciono porque tiene cierta conexión con este capítulo, es como una previa para este capítulo, ¿no? Ya que justamente comenzamos el capítulo con Tony teniendo otra pesadilla, ¿no? Es una escena interesante, ya que es con esta misma secuencia de Tony levantándose de su cama, que también tenemos el spot de la temporada, ¿no? Les mencionaba en anteriores capítulos que la temporada tenía un spot en las que se veía fotos de Tony en el hospital, que también las hemos visto un poco en la serie, y cosas del accidente, y luego aparecía Tony que se levantaba de golpe por la pesadilla, ¿no? Ese era el spot promocional principal de esta temporada. Y bueno, tenemos a Tony llamando a Effie consolándolo como si fuera su madre, cuidándolo, ¿no? Y, y calmándole con un cuento, ¿no? Tiene un cuento, un libro de mitos griegos y le empieza a contar el relato de Orfeo, ¿no? Que también lo vamos a abordar mucho en este capítulo, tiene mucho que ver con el capítulo. Bueno, los mitos griegos se suelen usar mucho en la ficción para hacer metáforas por los elementos que tienen narrativos, que son muy interesantes, ¿no? Pero ya les voy a ir comentando un poco de qué trata este mito de Orfeo y cómo se involucra con este capítulo. ¿Tú qué me dices de esta primera escena, hermano? Creo que de entrada se establece un tono em, bastante, no surrealista, pero sí mezclado ahí con lo que implica la mente del protagonista, ¿no? Ahora entiendo por qué sí es que es bastante lynchiano, porque hay ahí muchos elementos muy parecidos al cine de Lynch, que tienen que ver con esto de meterte en la cabeza del personaje y estar como ese limbo entre los sueños y la realidad, ¿no? Entonces, de entrada, me gusta mucho o sea, yo no conozco bien esta historia de Orfeo, pero me gusta que de alguna manera la partecita que le relata Effie en este inicio del capítulo es muy identificable con Tony, ¿no? Porque habla de un tipo que renuncia a la persona que más ama y tiene mucho que ver con lo que está atravesando respecto a Michelle. Entonces, de entrada creo que es un episodio, como tú decías, ¿no? Que tiene un tono distinto al resto, tiene una identidad muy distinta al resto y es algo que puedes identificar ya desde los primeros minutos y que al menos a mí me ha resultado muy atrapante para ver lo que seguía, ¿no? Completamente. Yo recordaba que tenía elementos muy lincheanos, pero al volver a verlo me he dado cuenta que todo el capítulo es espectacularmente lincheano, ¿no? Hermosísimo y muy inteligente. O sea, está escrito de manera muy inteligente, ¿no? Les voy a comentar un poco cómo conozco este mito de Orfeo. Y no es que yo sea fanático de los mitos griegos, que si bien conozco algunos, es sobre todo por Caballeros del Zodiaco, ¿no? Que ahí te cuentan el mito de Orfeo y lo Mm, representan y todo, ¿no? Y es justamente este tipo cuya novia fallece, ¿no? Eurídice, que es el amor de su vida,
Y con tal de recuperarla va hasta el mismo infierno y va a tocar su arpa a Hades, ¿no? Y Hades se enamora completamente de su música, que lo cuentan ahí en el capítulo, ¿no? Pero tengan los elementos importantes, ¿no? Orfeo, el amor de su vida que fallece, que lo pierde, que tiene que ir al infierno. Está Hades y está su música, ¿no? El arpa. Son elementos que los vamos a ver representados de, bueno, a mi interpretación de distinta manera en este capítulo, ¿no? Y algo que mencionó Fabio, que ya debería ser evidente si es que sigue nuestro podcast bastante seguido, pero de todas maneras lo menciono, es que yo tengo una tesis, bueno, no es algo que esté dicho oficialmente por los productores o algo así, pero yo tengo una tesis que igual Fabio creo que se ha aceptado igual, es que cada capítulo está visto o contado narrativamente desde el punto de vista de los protagonistas. Es por eso que vemos, por ejemplo, a los padres o los adultos muy caricaturizados. Es por eso que vemos variaciones de tono en cada capítulo. O sea, evidentemente es porque han habido diferentes escritores, diversos directores. Pero claro, hay una tesis que este es uno de los capítulos que mejor representa esa tesis, ¿no? De que los capítulos están contados desde el punto de vista del protagonista. Hay otros dos que los vamos a ver hasta la sexta temporada incluso, o sea, en la cuarta y en la sexta, si es que no me equivoco, pero que lo comprueban casi por hecho, ¿no? Y este es uno de los que más claramente dan por hecho este mensaje, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y tenemos ahí, como les dije, Tony despertando. Aparece Effie contándole los mitos. Ahí tiene su libro que dice en grande, ¿no? Mitos griegos. Tiene una polera también muy buena, Effie, por cierto. La facha de Effie es muy, muy buena. Sí, pero así, por eso es el icono de skins, básicamente, ¿no? Y bueno, ahí vemos que Effie está completamente dedicada a su hermano, ¿no? Algo que lo tienen que apuntar, porque recuerden cómo era Tony el que velaba por ella en la anterior temporada. Y cómo se han invertido los papeles casi, ¿no? Y Effie se ha convertido como casi en su mamá. Pasamos a una escena nueva, que es una fiesta, una de las clásicas fiestas de skins. A full todo volumen vemos a un Tony que, si bien no es el Tony de la anterior temporada, que lo tiene todo, no es el mismo Tony que hemos visto al primer capítulo de esta temporada. No es el Tony que está dañado o traumado cerebralmente, quizás sí, pero no está a ese nivel, digamos. Vemos a un Tony que está poco a poco recuperándose. Ya lo vimos en el anterior capítulo muy importante. La escena de Chris con Tony. Ya sabemos cuál es la motivación y la dedicación de Tony en estos momentos, ¿no? Él siente que hay muchas cosas que hay que corregir, pero no sabe cómo hacerlos. No tiene el poder aún, ¿no? Lo primero que vemos es la entrada al boliche. Vamos a ver, es una escena larga de la fiesta, con diferentes fragmentos, que los vamos a ir analizando punto por punto. Y más tarde vamos a volver a otra escena de la fiesta. Y es una locura esta narrativa del capítulo. Hay, por cierto, quienes dicen que todo este capítulo es un sueño. Yo no concuerdo, pero es una tesis interesante, ¿no? Es uno de los capítulos más estudiados de skins, ¿no? Lo primero que hace el Tony al llegar es que se encuentra con Yali y con Chris, que ya tiene una relación estable, lo cual le sorprende mucho. A Tony, ¿no? Que es lo único que no sabía. También Anwar jode con Sid y Michelle, y es algo que también Tony ya lo sabía, pero no le emociona, ¿no? Y finalmente están todos entrando a una de las fiestas clásicas de skins, que podemos decir, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir sobre esta entrada, hermano? Sí, porque es lo que decías, encuentras a Tony como en un punto intermedio entre lo que lo habíamos visto a principio de temporada y entre lo que era en la primera temporada. Y la interacción que tiene con su grupo es interesante, ¿no? Porque de nuevo le notas esa como alegría, esa soltura que tenía antes. Pero por momentos también es como se frena, ¿no? Por un momento cuando está hablando con Yal le dice que la música está muy fuerte. Entonces todavía notas ahí rastros de lo que fue el accidente. Pero lo interesante es como es un poco al revés, ¿no? Era como en las primeras temporadas él era como casi la única pareja consolidada del grupo y el resto estaban solteros. Y ahora es al revés, ¿no? Casi todos en el grupo están con pareja y él es el único que está soltero. Entonces eso está bueno, ¿no? Es como darle la vuelta de repente para la fiesta, para recordarte lo que era el grupo al principio, pero cómo ha cambiado la dinámica para recordarte todo lo que han atravesado estos personajes y que son personas completamente distintas, ¿no? Exacto. También pasamos aquí a otro encuentro muy interesante por el contraste que hay con la anterior temporada, ¿no? Y es el encuentro de Tony y Cassie.
Vemos que estos dos tienen una complicidad alucinante. Bueno, casi está ahí básicamente laborando con drogas y todo eso. Pero tienen una interacción muy muy distinta a Tony. Recordemos bueno, no es que se llevaran mal en la anterior temporada, pero eran totalmente opuestos. Era un trato completamente distinto. Tony indirectamente ha maltratado muchísimo a Cassie y ha sido casi la antagonista de Cassie en esa temporada, ¿no? Y ahora vemos que su relación es completamente distinta, ¿no? Ya que están en posiciones justamente eh, y no gratamente invertidas, ¿no? Lo cual es una locura igual. Vemos que se llevan muy bien en primer lugar, como vemos, tienen casi una química de complicidad, no tanto de pareja, pero sí una complicidad alucinante. Ambos están viendo la pareja de Michelle y Sid y están charlando al respecto, ¿no? Están diciendo, deberíamos hacer lo mismo, deberíamos joder con ellos, ¿no? Que Tony tiene otra mentalidad, no tan, digamos, sí, hay que decir lo que es tóxica, como casi, eh, pero tampoco tan afligido, ¿no? Y tiene una mentalidad de que las cosas van a cambiar quizás y no hacer el daño que quizás en la primera temporada, si es que si se hubiera animado a hacerlo, sin pesarlo dos veces, ¿no? Lo cual es muy muy interesante, ¿no? Ahí casi le hace la proposición de que ellos deberían juntarse y a Tony no le parece muy buena idea. Y no solo es que no le parece muy buena idea, es que aunque él quisiera, él no puede, ¿no? Y aquí vamos a ver quizás el que es el gran enemigo de Tony en este capítulo, y es su frustración sexual, ¿no? Porque ya hemos visto en los anteriores dos capítulos, es básicamente la frustración que tiene Tony en estos momentos y quizás la última línea que tiene que cruzar para volver a ser el de la primera temporada. ¿Tú qué me dices sobre esta relación, hermano? La química que tienen estos dos es increíble, ¿no? Creo que es la primera vez que los vemos dialogando en buenos términos, digamos, porque era de los personajes que más catalogaba de loca o que más marginaba de cierta manera, no totalmente, pero de cierta manera al principio de la serie Tony a Cassie. Y acá tienen una interacción, como decías, que fluye muy natural, ¿no? Empiezan a hablar de cosas no necesariamente de pareja y se ve que se notan bien, que se llevan bien, que fluye la conversación bastante natural entre ellos. Y es interesante, ¿no? Ver estas interacciones de skins, como decíamos, interacciones que no habíamos visto antes o que habíamos visto y que eran distintas. Creo que le aporta mucho al arco de ambos personajes, ¿no? Y esta escena de la fiesta igual es interesante porque tienes ahí como un momento que te puede hacer reír e inmediatamente te puedes sentir mal, ¿no? Que es cuando le está gritando a Cassie explicándole que ya no le funciona el amigo, digamos, y se corta de golpe la música y lo grita, ¿no? Que es la típica, típico momento de vergüenza que alguna vez sucede. Y es como interesante porque yo al mismo tiempo que primero me reí, luego me sentí mal como puta, qué cagada. Eso ya es un indicador de que de alguna manera ya estamos de nuevo del lado de Tony, ¿no? Si en cierto punto era como que tenía cierta resistencia para esta altura, yo creo que la mayoría está con Tony esperando que se mejore pronto. Y yo creo que este episodio, desde esas cositas, digamos, está mucho con la idea de que es el episodio en el que recupera su vida de alguna manera, ¿no? O en el que restablece las cosas que se había propuesto restablecer. Completamente. Y bueno, recordemos el capítulo de Michelle, cómo la pareja de Michelle y Sid de alguna manera se pintaba que era lo correcto, que era el camino que debían seguir, pero había como una pequeña contradicción y era el regalo que le dio Tony, ¿no? Ese pequeño impedimento para Michelle. Pero desde su punto de vista las cosas estaban encaminando hacia donde debían estar. Es algo muy importante, ya que lo siguiente que vemos en la fiesta es una charla que tienen Sid y Michelle, donde Sid se demuestra que tiene esta duda y hace la pregunta, ¿no? ¿Esto está bien? Lo que estamos haciendo está bien, y básicamente Michelle le dice que todo está bien, todo está tranquilo, pero vemos que Sid tiene esa duda, ¿no? Y vemos que a lo lejos, casi en polos distintos, hay choques de miradas. Muy interesante, lo vemos en esta escena y lo vamos a ver después, ¿no? Y también al final del capítulo vamos a ver esa respuesta al si esto está bien o no está bien, ¿no? Qué es lo que está pasando. Pero vemos poco a poco cómo se está derrumbando esta relación, por así decirse, ¿no? Y vemos también esas cuestiones, ¿no? Es que aquí es que no hay, el problema es que no hay un enemigo, ubicas,
pero sí hay la duda, digamos, eso es algo que, porque hasta este momento Michelle y Sid creían que estaban haciendo lo correcto y que era el camino a seguir, porque la verdad es que sí puede existir amor entre ellos, pero no el amor que creían que era exactamente, ¿no? Vemos ahí esa pequeña charlita entre Michelle y Sid, ¿no? Que quizás puede afectar a ambos de tal manera, quizás ambos tengan lo mismo en la mente, ¿no? Sin embargo, ambos están como con esa mentira, también tratan de convencerse. Es muy interesante, pues, porque no es totalmente lo opuesto a lo que vimos en el capítulo de Michelle, ¿no? Y bueno, en la siguiente escena vemos cómo a Tony le empiezan a hacer efecto los éxtasis, bueno, el éxtasis que le dio Cassie, y tenemos igual otras escenas de baile clásicas de Skins, ¿no? En la que Tony finalmente puede interactuar con sus amigos y puede festejar, ¿no? Algo que no lo hacía, básicamente toda esta temporada está luchando con eso. Recordemos desde el capítulo de Maxi, como no ha podido aguantar, no aguantaba estar en una fiesta, y poco a poco también lo veíamos ya más en fiestas, pero no era su entorno aún, ¿no? Veíamos que tenía como un problema, casi como un espectro autista, ¿no? De estar hipersensibilizado, qué sé yo. Pero lo que hace el éxtasis es hipersensibilizarte, lo cual, para que le haya hecho un efecto bueno, significa que ya está recuperándose muchísimo y muchísimo más, ¿no? Vemos ahí como hay esta fiesta, están bailando toditos. Y bueno, hasta ahí voy a dejar la palabra a Fabio. ¿Qué te parece hasta ese momento, hermano? Sí, es un momento técnicamente interesante porque a nivel de sonido hay unos detalles que a mí me han encantado, que es que cuando empieza a subir el efecto del éxtasis es como que escuchas como si estuvieras empezando a sintonizar una frecuencia de radio y como hacer ruido, y después de que le pasa la euforia, digamos, cuando ya está como en el bajón, y después se encuentra con Michelle y Sid y después se va al baño, digamos, cuando se empieza a indisponer, es lo opuesto, ¿no? Es como si estuviera saliendo la frecuencia de radio y hay como un ruido ahí de interferencia mientras se está yendo el efecto de la droga, digamos. Eso me parece súper interesante. Son esas cositas que hace Skins que la verdad hacen como que más inmersiva la experiencia cuando estás viendo estas escenas, ¿no? Y además es casi nostálgico igual ver a Tony de nuevo con el grupo ahí pasándola bien, digamos, aunque ya no sea la misma dinámica, es emotivo, ¿no? Aunque en el fondo sabes que no es realmente el grupo, sino están todos ahí, ¿no? Porque Cassie está por su lado y Michelle y Sid también están por su lado, ¿no? Completamente. Y bueno, algo que hablabas también sobre el sonido y la música es que de lo que he podido ver es que este capítulo es el que más tiene diferencias musicales, es de los que más tiene diferencias musicales. Yo ya les comenté que la música original de Skins no es la misma que aparece en la versión de Netflix, por ejemplo, para que tengan un apunte, ¿no? La versión americana no ha llegado a las canciones originales, digamos, pesadas en la primera transmisión de Skins. Muchas se han perdido en la versión americana, pero sí las pueden encontrar si las buscan bien. Las encuentran, yo de hecho las he encontrado, pero sí aplaudo mucho la elección que sí ha tenido que hacer los cambios. He visto la selección musical que han hecho, la verdad se parece bastante, ¿no? Aún así al final les voy a hablar un montón sobre la música de este capítulo, que la verdad es muy 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 buena, cómo está aplicada todo, ¿no? Y por si hablo de alguna canción y ustedes no ubican, pero sí esa canción no suena, sí suena en la versión original, es algo para que lo tengan apuntado, digamos. Una curiosidad que quizás no sabían, pero es en los Blu-rays americanos y muchas copias que llegan, incluyendo la de Netflix, no suena la música original de Skins, ¿no? Muchos pensarán que no afecta mucho, yo también digo que no afecta mucho, pero hay algunos capítulos que sí que es muy muy importante la música, y que lamentablemente no pudieron tener los derechos, la licencia, digamos, para esta parte del mundo, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente escena, que tenemos ahí a Sid y Anwar reposando en unos puffs que la verdad yo mataría por ver en un boliche acá. Pero me parece muy surrealista, ¿no? Yo creo que no duraría nada esos puffs. No. Con todo el trago, con todos los cigarros. Aparte que estén disponibles y que sean tan enormes y que la gente no haga nada. Me parece muy surrealista, la verdad. Pero bueno, podemos irnos a la fácil y decir que es la perspectiva de Tony. Pero bueno, es algo que sea un recurso, digamos, para contar la historia, que lo vamos a perdonar. Pero sí, es algo muy raro de estos puffs, ¿no?
Puede ser cool, la verdad. A ver, he visto cosas raras en general, ¿no? En Santa Cruz hay un boliche, ¿no? Que tiene una tina con pelotas y está casi siempre libre, ¿no? Pues si hay ahí, ¿por qué acá no podría haber ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, avanzando un poco, están los dos reflexionando. Están ambos echando de la vida, básicamente. Anwar siempre con sus frases que son muy, muy graciosas. Y aparece Tony, ya subidito del éxtasis y del alcohol. Un poco más enojado, un poco más decidido además. Vemos aquí fragmentos de lo que ha sido el Tony de la primera temporada, solo que sin la malicia quizás, pero vemos a un Tony mucho más prepotente, también hablando sin parar. Recordemos que cuando a Tony lo enfrentabas con el lenguaje, él te hacía mierda con full adjetivos y adjetivos y adjetivos, y aquí básicamente Tony no se calla, ¿no? Es una guerra de palabras entre Tony y Sid, ¿no? Diciendo todo tipo de cosas, ¿no? Que hasta casi te incomoda y crees que a Tony le va a dar un tipo de ataque o algo por el estilo. Pero bueno, sí, al final básicamente te termina dando un ataque de pánico a Tony, ¿no? Y que termina en el baño. Pero antes de eso, ¿tú qué opinas sobre esta pequeña escena, hermano? Me hace pensar esto de los puffs, sí, creo que es imposible verlo en un boliche, ¿no? Aunque yo ubico también ese boliche que habla de Santa Cruz, que tiene una decoración súper interesante. Quizás los puffs ahí en un contexto más de primer mundo puede funcionar, ¿no? Si hay un letrero puede que funcione, pero hablando de esta escena en específico, em, me gusta mucho esto de que Sid y Anwar se pongan a interactuar. Creo que son personajes que no han interactuado mucho, que no recuerdo haber interactuado mucho. Y de alguna manera lo que le dice Anwar es como que tú eres un underdog igual que yo, en otras palabras, ¿no? Como carajo has acabado con Michelle, digamos. Exacto. Y te hace pensar mucho en cómo eran al principio de la serie ambos, ¿no? Entonces me encanta esa interacción que tienen. Además que siempre le agrega ese humor tan característico que tiene Anwar, ¿no? Y recordemos, claro, que en este punto Anwar cortó con Sketch, ¿no? Recordemos eso. Sí, que bueno, desaparece, digamos, pero en el websodio que me mandaste se explica un poco eso. Sí, da un poco de contexto eso, exacto. Ajá, sí, y está buenísimo eso, ¿no? Porque de alguna manera, a pesar de que estos dos personajes han pasado de tener casi cero interacción con el sexo opuesto, ahora ya tener parejas y distintas experiencias también, te dicen que en el fondo siguen siendo como los dos underdogs, como decía, ¿no? Pero eso lo hace pensar también a Sid, que digamos que a pesar de que ha logrado algo que había soñado durante toda su vida, quizás no es el lugar donde se siente más cómodo en realidad, ¿no? Claro, y también me has hecho pensar un poco, es que también en esta misma temporada los papeles se han invertido, porque recordemos que el capítulo de Sid es Anwar el que va con Sketch a la casa de Sid a tener relaciones, ¿no? Y ahí en ese momento justamente Sid es cuando más solo ha estado quizás en toda la serie. Y ahí está Anwar quizás en su mejor momento, que quizás no sería... no sería muy grato, pero sí es su mejor momento sexualmente quizás, ¿no? Y ahora como está todo invertido, ¿no? Y es algo que puede estar alucinando muchísimo a Anwar. Pero bueno, como le mencionaba, aquí Tony, después de desquitarse y despecharse también, ya que aparece Michelle, empieza a tener un ataque de pánico y un descontrol también con quizás las drogas y el alcohol, o simplemente la situación en general, ¿no? Y termina en el baño vomitando. Bueno, con éxtasis tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y aquí es cuando tiene el primer encuentro con la mujer misteriosa de ese capítulo. El primer gran elemento lynchiano, ¿no? Que bueno, si es que están viendo este podcast, ya podemos dar los spoilers, supongo, ¿no? Pero sí, claro, no estamos spoileando nada. No creo que estén viendo el capítulo mientras estamos viendo el podcast, ¿no? Y así que igual lo voy a mencionar acá. Experiencia loca. Claro, sí. Bueno, esta mujer básicamente representa al... Bueno, es mi interpretación, que representa al Tony del pasado. Es una creación de su mente, ¿no? Que lo vamos a ver poco a poco desapareciendo y apareciendo en fragmentos del capítulo. Y no se confirma hasta el final que es una alucinación, pero lo puedes estar deduciendo poco a poco, ¿no? Cómo aparece y desaparece y por qué está en ciertos momentos de su vida. Y es uno de muchos personajes que son metafóricos. Es un personaje 100% metafórico. Y es uno de los grandes elementos lynchianos, ¿no?
Luego vamos a aportar a Fabio qué es lo que interpreta este personaje, quizás mientras vamos avanzando. Pero aquí mi interpretación es básicamente que es primero que es una metáfora a lo que es el pecado, el deseo sexual, esta frustración sexual que tiene Tony, que es como la llave al Tony del pasado, digamos, pero el Tony sin esa malicia, ¿no? Pero sí es básicamente una representación del Tony de la primera temporada. Eso, ¿no? Tiene aquí el primer encuentro. La chica aparece, viene y se va, ¿no? Y Tony sale y tenemos otro juego de miradas, ¿no? Primero ve a Cassie que se está chapando, luego ve como Sid está mirando a Cassie y luego Tony mira a Sid como diciendo te pillé, ¿no? Pero sin decir una sola palabra, lo cual es alucinante, ¿no? Y ojo, mientras suena Depeche Mode de fondo, algo que no suena en la versión gringa, por cierto. ¿Qué me dices de toda esta escena, hermano? Sí, acá coincido. O sea, de entrada es difícil deducirlo, ¿no? Que es una representación del mismo Tony. Y me parece muy interesante que menciones que es el Tony del pasado, porque para mí otro personaje que aparece después es el Tony del futuro, ¿no? Entonces tienes ahí como representaciones del pasado y del futuro, pero de la mente del mismo personaje. Y eso me parece súper interesante. No sé si lo había visto alguna vez, porque sí, cuando vemos estos juegos, bueno, no juegos mentales, pero sí construcciones mentales de un personaje sobre sí mismo, pero plasmadas en otro personaje, generalmente son o idealizaciones o lo opuesto, ¿no? O un extremo negativo, digamos. Y en este caso son ambas a la vez, ¿no? Son ambas visualizaciones a la vez de un extremo de el camino que debería seguir y otro el camino que no quisiera seguir. Entonces eso me parece súper genial. Esto de la teoría de que el episodio entero es un sueño, yo discreparía un poco. Yo creo que en realidad empieza acá la parte surrealista, ¿no? Donde se mezcla la realidad con la mente de Tony. Creo que empieza justamente en este punto, quizás un poco influenciado por el consumo del éxtasis, pero no sé, yo creo que a partir de acá es donde empieza el sueño, ¿no? O la aventura lynchiana, pongámosle. Completamente. Muchos de los que interpretan este capítulo como un sueño, por cierto, no es que desde el principio es un sueño, ¿no? Es que lo interpretan como que justamente el éxtasis es el que hace pasar a todo este pedo mental a Tony y que la fiesta que vamos a ver al final del capítulo es la misma fiesta que estamos viendo ahora, ¿no? Lo cual es interesante, lo cual puede ser verdad o no puede ser verdad, pero no importa tanto. O sea, lo que importa más que todo es el viaje, ¿no? Yo no me mato pensando si es un sueño o no es un sueño, pero sí hay muchos elementos que evidentemente sí están en la conciencia de Tony, ¿no? El hecho que hubiera una entrevista que vamos a ver más adelante, lo cual puede ser muy cuestionable y puede llevar a que tengamos esa suposición. Pero ya vamos a ver, como les dije, ahí tenemos esa confrontación de miradas, que es la segunda que tenemos en este capítulo en la misma fiesta, por cierto. Y tomen en cuenta cómo vamos 10 minutos y seguimos en la fiesta, lo cual es muy, muy interesante. Lo que decía es una fiesta muy, muy larga con muchas microescenas. Pero bueno, aquí se acaba, ¿no? Tony se va corriendo. Aquí, por cierto, escuchamos de fondo también un fragmento de una canción que se va a repetir mucho durante el capítulo, que es Torturous de Turner Joy, que suena cuando va a ver Tony paseando por el campus. Cuando está flotando en la piscina, por ejemplo. Y bueno, va a haber diversos fragmentos, ¿no? durante el capítulo, que es muy interesante. Y se va corriendo y una vez más Tony despierta como si hubiera tenido una pesadilla, ¿no? ¿Algo que sí antes de que avancemos, hermano? No, creo que sobre esa escena es todo. Bueno, tenemos una escena que es para mí de las más hermosas de toda la serie, pero también muy infravalorada, que no se la toma mucho en cuenta, y es la visita de Michelle y Sid a Tony, que se encuentra debajo de su cama, ¿no? Como... Uy, estoy a punto de estornudar. como Effie lo da por normal, Michelle y Sid también lo dan por normal. O sea, es algo que tiene una especie de claustrofobia, o agorafobia que tiene Tony, ¿no? De necesidad de esconderse o necesidad de estar en un espacio reducido, es algo que puede pasar. La agorafobia es el término correcto.
Y básicamente Sid y Michelle yendo a confrontar a Tony sobre lo que le ha pasado en la fiesta, ¿no? Sobre todo lo que ha dicho, si es que se encuentra bien, trata de decirle que todo está bien, de que él tiene que aceptar estas cosas y todo, ¿no? Vemos algo muy raro que es Effie mostrando buena cara, ¿no? A sus visitas, ya que Effie suele ser muy sarcástica. Bueno, al principio cuando Michelle le saluda, como que la vacila un poco, ¿no? Pero bueno, es Effie. Igual ya vamos a hablar más de Effie, ¿no? Y bueno, básicamente tiene una confrontación. Tony no dice nada, básicamente, solo que vemos que sigue muy frustrado, ya que después de esta confrontación, perdón, golpea la cama, ¿no? También muy icónico. ¿Tú cómo dices sobre esta escena, hermano? Es interesante porque creo que alguna vez habíamos visto a estos tres personajes en esa misma habitación, pero generalmente era así del que estaba como en un rincón, ¿no? Y ahora ni siquiera está en un rincón, Tony está debajo de la cama. Entonces, visualmente te dice mucho, ¿no? Porque dentro de la escena solo tiene su voz, es como que está casi ausente y es como una representación de cómo se siente él ahora mismo, ¿no? Está ausente en la vida de ambos, de su amigo y de su exnovia. Y me gusta mucho que todas estas cosas visuales del cuarto de Tony eh, te hacen que sea como un lugar inconfundible, ¿no? El cubrecamas que tanto hemos comentado en episodios anteriores y un cuadro que tiene ahí cerca de su escritorio. Y eso está buenísimo, ¿no? Eso está muy bueno. Lo de Effie también me parece interesante porque, como bien has dicho, es como que se muestra servicial, digamos, habla y va a ofrecerles cosas, además, que es algo que no esperarías que haga Effie. Y sería una escena cortita, pero yo creo que es muy importante para lo que viene después, ¿no? Sí, bueno, aquí hay un par de cosas que igual se me acaba de venir a la mente. Muy al principio del capítulo, cuando vemos la interacción entre Cassie y Tony, le pregunta cómo estás y Tony le responde fine and dandy. Es algo muy importante que lo tiene que dejar, o sea, ese momento no es importante, pero luego lo vamos a revivir, ¿no? Eso de fine and dandy, que se repite durante el capítulo, ¿no? Y luego le pregunta a Tony si le dice que está bien y que sí, es muy importante eso para el capítulo, metafóricamente, ¿no? Bueno, vemos como Sid y Michelle se van. Y Tony se tiene que alistar para ir a una entrevista a una universidad, ¿no? Tiene que irse en tren, cosa interesante. Vemos como Effie es la que se comporta como su madre, le va ayudando poco a poco y le dice que esté listo, como si estuviera listo para todo, ¿no? Le está recordando un poco lo que es el Tony del pasado, lo está animando, ¿no? Y hay un plano que me gusta mucho, ¿no? Y es como cuando se despide. Básicamente Tony, desde el punto de vista de Effie, abre la puerta y cruza la calle, ¿no? Lo cual puede ser, puede o no puede ser, pero es algo muy simbólico, ¿no? Con lo que hemos visto para la anterior temporada, ya que Effie le está viendo desde atrás, le está viendo cruzar la calle y no sé, quizás sea un pedo mío, pero me parece muy interesante esa mini escena. Y bueno, luego Tony se va en un tren, justamente viaja en un tren. Algo que también es muy resaltante, ya que vemos que recuerden que en el primer capítulo de esta temporada Tony viajaba en un bus y le asustaba mucho este tipo de cosas, ¿no? Ahora vemos que está un poco más decidioso, está menos traumado con un móvil, con un aparato en movimiento, ¿no? Y bueno, luego vamos a hablar un poco de con quién se encuentra. Pero sobre esta interacción, hermano, ¿algo que decir? Sí, acá coincido con lo que has dicho, o sea, creo que es algo del montaje, porque ves que está cruzando la calle y antes de que termine de cruzarla es corte al el movimiento del tren en el que se sube, ¿no? Entonces te da esa impresión de que casi que como que puede volver a aparecer un bus, ¿no? O al menos como lo está viendo Effie, porque Effie también ve que sucede eso cuando tiene el accidente, ¿no? Entonces es muy interesante cómo con el montaje te dan como esa impresión de que es muy parecido, pero en realidad termina bien porque esta vez cruza la calle ileso, ¿no? Pero es muy interesante que no vemos cómo termina de cruzar la calle. Está apenas llegando, que es más o menos lo que estaba haciendo cuando tiene el accidente y ahí cortas al tren. Y eso me parece súper increíble, ¿no? Se nota que es intencional, digamos. Bueno, y claro, yo también apoyo que es intencional por lo que vamos a ver a continuación. Y es que Tony se encuentra con un militar desfigurado quemado en el tren. Que creo que es el personaje que vos dices que puede hacer alusión a que es el Tony del futuro.
Algo que apoya lo que dice Fabio es que una escena que vamos a ver al final, ¿no? Que le menciona qué es lo que en lo que te convertirás, ¿no? Sin embargo, mi interpretación va un poco más incluso arriesgada, pero también tiene su sustento, ya me diré por qué. Y creo que es el trauma de Tony. Justamente el tipo creo que hace referencia al accidente que ha tenido Tony. A ese atropello, a su tiempo en la clínica, todo eso, y a la cicatriz, digamos. Primero, lo más obvio es evidentemente su cara desfigurada, ¿no? Pero también como es lo que lo impide, ¿no? Que continuar, como es básicamente un trauma, es una cicatriz de guerra, ¿no? Veámoslo al tipo que está con su traje militar, y también yo creo que puede hacer alusión. También apoya mucho lo que dice Fabio, por cierto, pero creo que puede hacer alusión a las dos cosas. Es a lo que Tony puede convertirse a raíz del accidente que ha tenido, ¿no? Creo que esa es mi interpretación. La vamos a ir debatiendo un poco más adelante, poco a poco. Pero es básicamente mi interpretación, ¿no? Es un personaje que llama muchísimo la atención. A ver, este actor es el hijo de uno de los Doctor Who, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero que hace de Alfred en la serie Gotham. Es algo que lo tengo muy bien guardado, ¿no? Por eso también reconozco al actor, ¿no? Y bueno, tiene una primera interacción muy, muy loca, ¿no? Donde se lo ve como alguien completamente traumado, como uno de esos sobrevivientes de guerra que no está muy bien en la cabeza. Y también hace una mención que le dice a Tony, "You're fine and dandy", que es lo mismo que Tony le dice a Cassie, ¿no? Cuando le pregunta cómo están. Y tenemos un cambio abrupto de escena, lo cual es una locura. ¿Tú qué me dices sobre esta escena en el tren, hermano? Es buenísima, ¿no? Porque es para analizar esto que decíamos. Yo coincido acá contigo. Esto del Tony del futuro también tiene que ver con las frustraciones que él tiene en ese momento y lo que no quiere ser, ¿no? O sea, es como una visualización de lo que él piensa que puede llegar a ser si no hace cambios en su vida o si no se termina de recomponer, puede alcanzar a ser este tipo. O también el otro personaje que vamos a ver después, pero que está interpretado por el mismo actor, que yo creo que representa otro tipo de frustración, ¿no? Otro tipo de cosa que no quiere ser Tony. Y es genial, ¿no? Porque de entrada me ha recordado a Mulholland Drive, a la mítica escena de la cafetería, donde igual hay un discurso de un personaje al otro y de repente tienes como un grito, algo súper fuerte. Acá después de la historia que le cuenta este militar, grita, ¿no? O hace algo así que es muy llamativo y hecho esto es de verdad muy, muy linchano. Y me encanta porque además los trenes son como espacios que se usan recurrentemente en la ficción para hablarte de la mente de alguien, ¿no? Muchas veces se ha usado como esta metáfora visual del tren como la mente de una persona y el pasajero como o los pasajeros como distintas etapas o distintas facetas de una misma persona. Entonces, me gusta que se aproveche de esta manera en este episodio y que tenga ese contraste tan fuerte con el resto de escenas, ¿no? Yo creo que es una escena que de por sí sola te puede contar mucho de lo que sucede en el episodio. Completamente. Y bueno, también poniéndome a pensar, una vez más aludiendo a la escena que hemos visto en el primer capítulo de esta temporada de Tony en el autobús y cómo le agarra la mano a Maxi. Recordemos que eso es básicamente el trauma, ¿no? Podemos ver que esta escena quizás es lo mismo, pero interpretado como este tipo, la personificación del trauma, ¿no? Tony teniendo ese miedo a la velocidad y que en lugar de apretarle la mano a Maxi aparezca este señor, ¿no? También intimidándolo, ¿no? Es quizás puede parecer muy rebuscado, pero si le busca ese sentido, yo creo que es una interpretación, ¿no? Claro, siempre a los que estén viéndonos, recuerden que es nuestra interpretación, no somos dueños de la verdad, y así que ustedes también pueden dar sus interpretaciones en la caja de comentarios. Creo que es de estos capítulos en los que más va a haber debate, ¿no? Ya que es los capítulos más con interpretaciones más variadas. Y también apoyo mucho lo que vos dices sobre Mulholland Drive. Es algo que yo pienso mucho en este capítulo, que se parece mucho a Mulholland Drive y también a Lost Highway, otra película de David Lynch, ¿no? Por diversos motivos. Primero en Mulholland Drive porque los personajes hacen alusión a metáforas, no son personajes metafóricos, son más que ser personajes, son características de la mente del protagonista, ¿no? Que es muy importante. Y hay un sueño y un momento en el que se despierta, básicamente, ¿no? En este capítulo no tanto, pero claro, es una metáfora más que un personaje, ¿no? Y también los Highway, justamente por este cambio de rostros y
y relaciones, digamos, interacciones con los personajes, ¿no? Que vamos a ver. Aquí Fabio decía que es otro personaje interpretado por el mismo. Yo creo que es el mismo, justamente que está hecho sin las cicatrices para que de entrada también tengamos esa pista de que es un personaje surrealista, ¿no? Para que no haya confusión, para que quede muy claro. Y bueno, pasamos a la escena de la universidad. Finalmente Tony llega al campus. Vamos ahí cómo se cuelga con un mapa, que es primero el mapa de su mano y el mapa ahí en el campus como tal, muy caricaturesco. Eso puede o no puede significar algo. Pero vamos a llegar a un momento que para mí sí significa mucho, ¿no? Tiene el encuentro con este pequeño tour. Este tour que le va a llevar por la universidad. Unos personajes muy caricaturescos que parecen más profesores de kinder. Que primero hay que decirlo que tiene una escena muy muy graciosa que a mí me hace partir la risa, que es cuando la chica básicamente dice que no quiere estar con su colega, pero por una insinuación que le dan a alguien del público, ¿no? Y el tipo afligido, cuando abre su boca se le sale un gallo, me parece espectacular. Pero fuera de eso también... que es algo que quizás se hayan dado cuenta, quizás no, pero también creo que todo este grupo, este tour, tanto los estudiantes como estos dos adultos, son también una metáfora visual, también son parte de la mente de Tony y también les voy a dar pruebas para esto, ¿no? Pero básicamente, y también representan, algo que no les he dicho, representan la seguridad de Tony, el hecho de que sea un Tony cuidado, un Tony mimado, que no quiera volver al pasado, que esté en una zona de confort, representa básicamente esta zona de confort, esta seguridad que tiene Tony en estos momentos, ¿no? Al ser un niño de nuevo. Y bueno, esa es mi interpretación, ¿no? Y antes de pasar al siguiente escena, bueno, también yo creo que los estudiantes que tengan todas pintas de emo, básicamente, aseguran, o sea, confirman de alguna manera que todo esto es una metáfora igual. ¿Tú qué me dices sobre esta escena, hermano? Sí, estoy de acuerdo con lo que dices de que se refuerza mucho que está la mente de Tony en acción porque son todos unos punks básicamente, ¿no? Y es como él haciéndose la idea de que lo van a aceptar fácil porque es una universidad entre comillas de prestigio y todos ahí tienen como pinta de lo que las universidades de prestigio no suelen aceptar. Y del otro lado tienes a los dos tipos que son el extremo de ingenuos, digamos, que es de alguna manera como ve Tony a los adultos de la alta sociedad, ¿no? Y que es una escena muy divertida, la verdad. Me había olvidado de estos secundarios, pero la verdad es para partirse de risa, ¿no? Cuando le hacen la pregunta y mientras está hablando la tipa, primera vez que al chango se le pone una expresión así triste y después cuando él habla se le quiebra la voz, ¿no? Sí, es alucinante. Esa escena es espectacular. Igual me cagaba de risa. Que después lo alargan el chiste, ¿no? Cuando vuelven a aparecer. que es buenísimo. Entonces, yo creo que sí, está bastante claro, ¿no? Porque son como dos extremos bien polarizados, ¿no? Estos guías de universitarios y también el grupo de universitarios que está con Tony, ¿no? Que básicamente son todos muy parecidos menos él. Claro, y el hecho, no solo de que sean infantiles, ponte, también es que lo quieren cuidar, ubicas, quieren protección, esa protección, zona de confort, y también pueden buscar, digamos, qué interpretación hay para que los estudiantes sean emo, ¿no? Yo les hago la pregunta, en las 4 primeras temporadas de Skins, ¿quién es el personaje más emo? Conocidísimo por ser un ícono de la cultura emo en general, ¿no? Y ese es Effie. Y Effie ha sido la que, como hemos visto, ha estado en el rol de madre de Tony. Ha sido su zona de confort, su zona de cuidado. Ha sido la que lo está cuidando, lo está protegiendo, ¿no? Es la protección, la barrera de protección de Tony. ¿Protegerse de qué? Puede ser del Tony del pasado, puede ser de sus traumas, pero básicamente es esa protección que tiene Tony, ¿no? Es una interpretación, una vez más. Para mí un cacho obvia, pero igual es abierta. Lo pueden tomar ustedes como quieran, o pueden darme otras cosas. Pueden decirme que son personas reales, que simplemente son exageraciones, qué sé yo, ¿no? Y bueno, también vamos a llegar al cuestionamiento sobre qué es real en este caso, ¿no? Si la entrevista es real, si el campo es real. Y es por eso que sale a partir de ahí de que todo esto puede llegar a ser un sueño. Aunque igual eso puede ser debatible, ¿no? Y bueno, tenemos toda esta escena que acabamos de comentar. Que vamos a ver elementos ahí por todas las paredes y todo eso que bueno, se ve muy raro, se ve muy infantil, pero ahora que lo pienso 2 veces es algo que la UPB lo haría fácilmente, ¿no? Tenemos otra escena en los pasillos,
Una vez más suena esta canción que les dije, Torturous, que es espectacular. Tony con el mapa. Y llega a una habitación, llega a un aula donde se encuentra el profesor, el mismo militar que vimos en el Treso, que sin las cicatrices, da una charla. Básicamente es un tipo súper imponente, súper pedante, además es típico profesor pedante. Vemos cómo intimida a algunos estudiantes y también vemos al final de esta escena a la misma chica que vimos en la fiesta, ¿no? Esta representación de esta chica, que está acreditada como Beth, por cierto, aunque nunca se dice su nombre oficialmente. Y es ella la que corta la clase, básicamente, ¿no? Que vacila al profesor y Tony le sigue, ¿no? ¿Qué dices sobre esta escena del aula, hermano? Me parece genial porque acá, viendo la personalidad del profesor me queda muy claro lo que está como proyectando Tony, ¿no? Y yo creo que el militar proyecta como el lado más crudo del accidente, ¿no? La parte más física, digamos, y quizás la inestabilidad mental. Y este profesor yo creo que representa como la inseguridad que tiene Tony respecto al sexo y demás, ¿no? Porque este tipo, el profesor, te da a entender de que es un tipo frustrado sexualmente y un pervertido y que por eso mira a sus estudiantes y trata de ejercer desde desde su puesto ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es como lo que no quiere llegar a ser Tony, ¿no? No quiere que el problema que ha tenido últimamente lo lleve a ese extremo de convertirse en eso. Entonces, que hayan usado al mismo actor me parece algo muy inteligente, ¿no? Primero para tú darte cuenta de que estás en la cabeza de Tony, pero también para representar como varios aspectos de él y que sea entendible. Creo que una metáfora que se puede entender. Quizás es más difícil cachar que la mina también es él, pero después empiezan a haber indicios y me gusta cómo está elaborado a nivel de guión porque básicamente es la única escena en la que hay interacción entre los tres, ¿no? Entre Tony, la chica y este tipo. Y es como Tony interactuando con su parte más suya, ¿no? Su esencia, digamos, que es la chica, que como bien decías, es como una representación del Tony de la primera temporada, y con sus miedos, ¿no? Es como al mismo tiempo charlando con las cosas que le asustan y con las cosas que quiere recuperar, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Es como... Sí, es súper interesante como ver esa interacción porque no habla nadie más, ¿no? Bueno, habla un tipo que igual es recaricaturizado, ¿no? Un tipo que está hablando ahí, un ser de luz básicamente, ¿no? Que habla de haber hecho caridad y no sé qué mierda. Pero los que tienen más tiempo dialogando son la chica, Tony y el profesor. Y eso me parece súper interesante, ¿no? Exacto. Pasamos a una siguiente escena en la que ambos están caminando por el campus. Ahí Tony le empieza a preguntar, ¿no? ¿Quién eres tú? Ya me conoces de algún lado, ya nos hemos visto en la fiesta, ¿no? Y aquí quizás hay la frase menos sutil en lo que es esta chica, ¿no? Y le dice, the same thing you are, básicamente lo mismo que tú eres. Que es literal, ¿no? Básicamente es Tony, pero aquí le está diciendo que es como un estudiante que está haciendo el tour y todo eso, ¿no? Y le está motivando básicamente a salir del cascarón a Tony. Recordemos que Tony en este momento y su gran enemigo del capítulo es la frustración sexual que tiene a raíz del trauma ocasionado por el accidente y cómo esto le impide lograr su objetivo, que es recuperar a Michelle y a Sid y a su vida anterior, ¿no? Y es lo que le impide totalmente. Es un último paso que no logra superar, ¿no? Esta pequeña llave de su frustración sexual. Bueno, ahí vemos que llegan a una piscina que tiene el letrero que dice Deep End, que no es para menos, lo que dice fondo profundo, donde básicamente la chica empuja a Tony. Tony dice que no sabe nadar, pero poco a poco la chica se lanza con él y le motiva, ¿no? Bosque tranquilo, flota, échate de espaldas, ¿no? Y vemos ahí una escena muy íntima, la verdad, que también tiene una mezcla musical muy buena, que también termina con la misma canción que les dije, de la de Torturous. Es lo que Tony se relaja tanto que cuando reacciona se da cuenta que la chica ya no está, lo cual no es una coincidencia, como vamos a ver. Y vemos que ahí
está todo el tour básicamente, ¿no? Los dos guías y todos los estudiantes que, como ya les mencioné, representan la seguridad. Lo primero que le preguntan a Tony es que si se encuentra bien, que no está haciendo lo que debería hacer. Cuando Tony menciona a la chica, ellos le dicen no te vayas con ella, aléjate de ella. Y aquí está una prueba más, ¿no? ¿Cómo pueden saber ellos de quién está hablando, quién es exactamente? ¿Por qué les importan tanto a Tony, esta su seguridad? No tienen coherencia, digamos, con la realidad. Aquí comprobamos una vez más que los del tour no son representaciones metafóricas, ¿no? En este capítulo, ¿no? Y es básicamente lo que hace que Tony salga de la piscina, ¿no? El sentirse, buscar seguridad, ¿no? Quizás deja de sentirse seguro y es lo que le lleva a salir de la piscina, ¿no? Y también como curiosidad, cada uno de los del tour tiene los nombres con un signo de exclamación, lo cual es bastante caricaturesco, bastante infantil y puede llevar a ese lado infantil de Tony, ¿no? ¿Qué me dices sobre esta escena, hermano? Sí, creo que acá es como el primer indicio que tienes de que la chica en realidad es una representación de su mente, pero es muy sutil, ¿no? O sea, al final del episodio deja de ser sutil porque te lo muestran directamente en la cara como para, si a alguno le había quedado la duda, digamos, se convenza de que no, para que ya no se hagan miles de teorías respecto a esa parte, ¿no? Porque yo creo que el resto del episodio es muy abierto a la interpretación, ¿no? Y esto del agua en Skins es increíble cómo le dan ese significado, ¿no? Porque de por sí el agua te transmite, ¿no? Esa sensación de libertad, de plenitud, digamos. Lo han usado con Michelle, lo usan ahora con Tony. Y me gusta mucho que la música que usan, si bien, como has dicho, la vienen repitiendo en casi todo el episodio, en esta escena en particular me parece que destaca bastante por cómo se deja ir, digamos, Tony, ¿no? Por cómo vuelve a confiar y a ser él en el sentido de que era, digamos, el personaje que menos le temía a los riesgos, ¿no? Y que incluso consciente de que la puede cagar, digamos, siempre se lanzaba a hacer las cosas que él quería hacer. Y que después del accidente es un lado que se ve muy reprimido de su parte. Entonces es como él mismo diciéndose que ya es hora de volver a tomar riesgos, ¿no? Y eso me parece súper increíble. Completamente, hermano. Vamos a ir avanzando. Y Tony sale de la piscina, camina por los pasillos una vez más solo. Se encuentra de nuevo con la chica misteriosa en un laboratorio de química. No, tiene una interacción mucho más personal. La chica básicamente ya empieza a seducir poco a poco más y más a Tony. Pero Tony sigue frustrado sexualmente, recordemos eso, ¿no? Tiene una pequeña discusión y finalmente la chica lleva a Tony a una habitación donde se encuentran un par de personajes que también resulta que creo que ya lo han deducido. Evidentemente son una representación, una metáfora que tenemos en el capítulo. Y ahora en un momento más les voy a decir qué es lo que se representan. Pero tenemos ahí a dos estudiantes universitarios muy drogados, con su shisha, con su pipa de agua, básicamente fumando marihuana. Y bueno, de aquí podemos tomar un par de cosas, ¿no? Recordemos que Tony es bicurioso básicamente, lo cual puede explicar muchas cosas en esta escena en específico. Y vemos como ambos, tanto Tony como la chica misteriosa, se acoplan a ellos, un poco a relajarse, a consumir drogas básicamente, a reflexionar. Aquí vemos como los del tour, los que representan la protección, la seguridad y la zona de confort de Tony, tocan la puerta y estos estudiantes básicamente los zafan, evitan que sean descubiertos y los esconden, ¿no? Y vemos ahí ambos desnudos, que tengo que ver qué minuto es para adelantar, donde básicamente tiene una pequeña igual interacción provocativa y donde la chica misteriosa termina realizándose un tatuaje por estos muchachos, ¿no? ¿Qué me dices al respecto sobre esta escena, hermano? Es bastante interesante esto que dices, que justo tocan a la puerta estos personajes, ¿no? Yo creo que esto de que representan como el lado más mesurado, más, sí, de protección del personaje es muy acertado, porque están como pendientes de lo que hace, pero tampoco es como una presencia que lo persiga a todos lados, no es como que
aparecen justo cuando parece que va a ser algo de lo que podría arrepentirse, ¿no? Cuando está demasiado tiempo en la piscina y acá cuando está interactuando con esos personajes. Que yo creo que sí, representan esto que decías, que Tony es bicurioso, digamos, porque por lo que vamos a ver con el tatuaje hacia el final, creo que de hecho el tatuaje es lo que a mí me levanta la duda si es realmente todo un sueño o no. O sea, tendría que ver los siguientes episodios y ver si Tony sigue con ese tatuaje o no para convencerme de esto. Pero es, creo, la principal razón por la que yo pienso que no todo es un sueño en este episodio. Claro, por Y cierto, algo también que quiero un cachito corregir es que, o sea, para mí, o sea, digo que sí recuerden que Tony es bicurioso, pero no creo que los estudiantes representen específicamente eso. Pero sí es una mención, digamos, a que esta química, esta tensión sexual que hay entre estas cuatro personas, sí representan un poco que Tony sea bicurioso. Pero ya lo voy a comentar un poquito más adelante. Puedes seguir, hermano. sí, totalmente. O sea, no, para mí no es como que los dos tipos sean parejas, sino más bien lo que decías, ¿no? Que Tony se siente atraído tanto hacia los hombres como hacia las mujeres. Y tienes dos tipos ahí y una tipa, entonces es como que bastante claro eso. Y algo más que quería contar sobre esta escena era que se alarga un poco el chiste, ¿no? Con los guías universitarios, porque uno de estos chicos como que Sí, coquetea con la exacto. mina otra vez y de nuevo ves al tipo todo triste, ¿no? Y es como que es un chiste que se alarga y que sigue siendo divertido, ¿no? Incluso después de unas cuantas escenas. Exacto, perfecto entretenimiento. Bueno, para apuntarlo, mi interpretación sobre esta, bueno, sí, no sé si no es pareja, básicamente este dúo de chicos, es que representa básicamente lo que ustedes creen que es la droga, ¿no? Y la droga no en el sentido de la mala influencia o algo, sino la droga que hace que Tony se suelte poco a poco más, la fiesta, digamos, la diversión, la aventura básicamente, ¿no? Un poco también se acerca un poco con la chica misteriosa, que se acerca muchísimo porque representa también el pecado de alguna manera, el hedonismo de Tony. A eso creo que esa es la representación justamente. El hecho que esté con un bong no creo que sea coincidencia. Y el hecho que lo aventure justamente, o aventure en la chica a realizarse el tatuaje es muy importante, ¿no? Para ver cómo se relacionan y cómo coquetean estas diversas figuras en la mente de Tony, ¿no? Una vez, y no es difícil una vez más deducir de que son más figuras metafóricas que personajes, por esta escena que lo vemos muy poco coherente, digamos, que personajes se comporten así, y también por lo que vamos a ver más adelante cuando Tony regresa a esta misma habitación y cómo responden estos personajes, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Lo que decía Fabio, la chica termina haciendo un tatuaje que básicamente representa todo lo que es la tentación, todo lo que es esta impotencia sexual que tiene Tony, ¿no? Cómo está cruzando esta barrera, ¿no? Recordemos que Tony tiene esta frustración. Y es lo que desemboca este capítulo, ¿no? Vemos cómo sale Tony, no puede dar el siguiente paso, sale medio vestido. Una vez más aparecen los del tour, que le dicen no te juntes con ella, alejate, eso, ven, unite con nosotros estás seguro. Una vez más, y creo que en esta escena es cuando más se confirma que los del tour también son metáforas y no personajes, ¿no? Pero bueno, esto más que rebatirlo como una teoría, lo voy a dar por hecho. Creo que ustedes mismos lo pueden dar por hecho igual, ¿no? Y vemos finalmente cómo Tony se va a hacer su entrevista. Antes de continuar, hermano, ¿quieres aportar algo? No, esto que dices es muy cierto, ¿no? Si bien tienes como pistas al principio de que de a poco vas viendo ciertas características de que es un sueño o una proyección de Tony, esta es como la señal más evidente porque el personaje directamente habla a Tony como si él mismo se estuviera hablando, ¿no? Es un diálogo que realmente te dices a ti mismo, ¿no? Cuando te hablas a ti mismo usas, digamos, em, ese tipo de expresiones. Entonces, ahí yo creo que o sea, el episodio sí es muy sutil dejando las pistas, pero esta y la del tatuaje que vamos a hablar después tienen que ser como las pistas más claras, ¿no? Completamente. Llegamos a la escena de la entrevista, que también Fabio mencionó un poco en la escena del tren. Y es que no es una entrevista para nada creyente, ¿no? Sino es una entrevista casi con su subconsciente.
como Fabio mencionó, puede ser una representación de lo que Tony está a punto de convertir. En mi interpretación también es que tiene que ver mucho con el trauma que no lo deja seguir y es el principal causante de la frustración sexual que tiene Tony, que no lo deja poner orden en su vida, ¿no? Y Tony básicamente aquí tiene esta confrontación, primero siendo intimidado por esta figura del profesor. También hablando sobre su futuro, ¿no? Ya que evidentemente un profesor que trabaja en una universidad, que le está haciendo una entrevista, evidentemente la universidad representa el futuro de Tony, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con Tony? Pero al mismo tiempo, como mencionaba Fabio, representa a lo que puede llegar a convertirse, ¿no? Y aquí vemos un poco como una entrevista que no es tanto académica, sino una entrevista psicológica, valga la redundancia, ¿no? Como primero está siendo intimidado por los traumas, recordemos el trauma que ha tenido Tony, el accidente que ha tenido, y aquí lo dice una vez más sin pelos en la lengua, como lo mencionó Fabio, que es lo que tú te vas a convertir en el futuro, ¿no? Pero aquí es cuando Tony finalmente explota, se pone los pantalones y decide ser un nuevo Tony, ¿no? Un Tony que no hemos visto para nada en los anteriores capítulos ni en la primera temporada, pero que sí recupera mucho de ese Tony de la primera temporada. Sin embargo, es un Tony completamente nuevo, que ha pasado por muchas cosas y que se las va a guardar, ¿no? Para florecer básicamente, ¿no? Finalmente Tony lo confronta y evoluciona, ¿no? ¿Tú qué me dices sobre esta escena, hermano? Me parece genial porque todo esto que hemos venido mencionando de lo que puede llegar a representar este profesor es como el clímax, ¿no? De esta transformación de Tony, de lidiar con sus miedos y frustraciones, que es básicamente verse a sí mismo, pero si dentro de unos años continúa en su zona de confort y si continúa reprochándose y viviendo con muchos miedos e inseguridades, básicamente, ¿no? Digamos que todos los miedos, inseguridades y demás lo llevarían a ser este tipo de personaje, o al menos eso es lo que él proyecta en su cabeza, y finalmente decide cómo hacerse un lado de eso y comenzar de nuevo. Lo cual me parece genial que esté representado con esta discusión de ambos, ¿no? El profesor le reprocha cosas que, digamos, que hemos visto que en algunos capítulos Tony se reprocha a sí mismo, ¿no? A veces ser un poco inmaduro, pedante, pero son cosas que nunca reconoce ante otras personas, ¿no? Quizás ante Effie básicamente sea la única persona a la que ha reconocido estos puntos flacos que tiene sobre él mismo, pero te das cuenta que es él mismo porque es casi como él reprochándose lo peor de sí mismo y dándose cuenta que tiene la posibilidad de escoger, ¿no? Que no es tarde todavía. Entonces está muy bueno esto, ¿no? Está increíble y yo creo que la idea del sueño y demás acá puede empezar a sembrar dudas también, porque si no estoy mal no ves un camino de retorno en el tren, ¿no? Solo ves como un camino de ida. Completamente, hermano. Bueno, a raíz de esta confrontación, Tony finalmente ha resurgido básicamente y lo que va a hacer, bueno, literalmente en la escena vemos cómo va a ir y va a tener sexo con la chica misteriosa, pero lo que vamos a ver realmente, o sea, metafóricamente, es que Tony se reconcilia con su pasado, ¿no? Recordemos que este pasado que ha tenido Tony, la primera temporada básicamente, el pecado, la tentación básicamente, que le está abriendo puertas al camino, que le está haciendo dar cuenta y finalmente está haciendo florecer, ¿no? Haciendo que Tony finalmente pueda superar esta barrera que es la frustración sexual, ¿no? Y pueda convertirse no solo en la persona que era antes, digamos, intelectualmente quizás, pues no sé si vale la palabra, sino que una persona nueva, que no solo tiene la seguridad del Tony de la primera temporada, sino que ha pasado por todas estas barreras y está más decidido que nunca, ¿no? Sobre lo que tiene que hacer. Como lo mencioné, ambos tienen relaciones sexuales y voy a adelantar un poco a la escena en la que ya terminan de hacerlo para que no tenga problemas con Twitch. Y básicamente después de esto se despiden y hay frases que me gustan muchísimo, ¿no? Primero, como les dije, que en esta escena metafórica de sexo, que posiblemente sea un Tony que en realidad se esté tocando, pero si lo vemos de esa manera, pero recordemos que Tony se está reconciliando con su pasado. Aparte, recordemos dónde están. Está en el cuarto de los changos que tienen las drogas, ¿no? Que también aparecen en esta escena y le dicen a Tony, dale con todo.
una vez más nos confirma de que son personajes metafóricos y que puede significar que quizás Tony, que a raíz de las drogas y a raíz de todo este pecado, este hedonismo, esta tentación, esta lujuria, se haga las paces con su pasado y pueda seguir adelante, ¿no? Y aquí tiene un par de frases muy lindas, ¿no? Porque primero Tony le pregunta, ¿tú no vienes? Le está hablando a su pasado, ¿no? Y aquí ella dice no, que todavía tiene cosas que hacer y ella se va a quedar. O sea, el Tony que va a salir de esta habitación no va a ser el Tony del pasado, pero sí que se ha amistado con ese Tony, ¿no? Y la chica le dice, no mires atrás, Tony. Algo que también es muy metafórico y también muy literal, ¿no? Con todo lo que hemos vivido. Tony, no mires atrás, tú sigue adelante. Lo cual es hasta hermoso, ¿no? Es un capítulo muy complicado para los que les gusta la narrativa lineal y directa. Para los que les gusta usar el coco, es un capítulo hermosísimo, ¿no? Muy, muy hermoso. También con muchos recursos técnicos, pero muchísimos, ¿no? Y narrativos, ni qué decir, ¿no? Está escrito de una manera brillante, brillante. ¿Tú qué piensas sobre toda esta escena, hermano? Es increíble porque es algo que he reflexionado mucho, que me parece que es atinado, digamos, es esta idea de que todos estos excesos formaban parte de la vida de Tony de alguna manera, y el aislarse él a estas cosas durante un tiempo las hacía porque de alguna manera en su cabeza esto representaba volver a todas las cosas que lo habían llevado al accidente, ¿no? Durante mucho tiempo se recriminaba que todos estos hábitos, digamos, eran lo que lo habían llevado a ese punto de su vida, cuando en realidad eran decisiones más personales, ¿no? Y esto de las metáforas y las representaciones que él tiene sobre él y sus inseguridades sirven no solo para, digamos, conciliarse con su pasado, digamos, como bien decías, que es algo que está muy bien representado con la chica, sino también para aceptar todas estas cosas como parte de lo que es, ¿no? Porque se da cuenta que son ya casi como parte de su identidad, esos comportamientos, y que el hecho de hacerlos a un lado, digamos, no lo va a hacer mejor persona, como el abusar de ellos tampoco lo van a llevar a buenos lugares. No es como que en sí mismo encuentra ese equilibrio, ¿no? Entre lo que quiere hacer. No quiere irse a los extremos de las primeras temporadas, pero sabe también que no se puede reprimir porque eso lo va a llevar a hacer otras cosas que no están bien, ¿no? Y eso me parece increíble, ¿no? Porque es una escena previa al final que yo creo que también se puede interpretar de muchas maneras, como bien mencionas, ¿no? Es una escena en sí, bueno, el episodio en sí tiene muchas lecturas, yo creo, pero yo creo que el análisis al que casi todos podemos llegar cuando lo vemos es esta transformación interna, ¿no? Esta batalla interna y cómo salir a través de eso, otra vez, ¿no? Completamente. Y bueno, antes de proseguir, creo que vamos a repasar un poco este viaje que hemos visto en la universidad con Tony y todas las metáforas visuales, ¿no? Primero, el hombre que vemos en el tren y que también lo vemos como profesor, representa, como hemos dicho, el trauma y a lo que Tony tiene miedo de convertirse, y también lo que representa todo su trauma, ¿no? Todo el accidente que ya hemos mencionado y todo eso, que seguramente lo tenemos ahí guardado, pero igual lo repito por si acaso. Tenemos al Tour, que como les dije puede representar su zona de confort. Si ustedes quieren más directamente, representa al Tony del primer capítulo de esta temporada. Recordemos cómo está bajo el cuidado de Maxie, la seguridad que tiene, también bajo la protección de Effie. Gracias, amor, por avisarme que todo está bien, por cierto. Y si quieren el tour, es básicamente el Tony del primer capítulo de esta temporada. Recordemos también lo último que se le dice antes de que entre a su clase es "You should join us", deberías unírtenos, ¿no? Y no le paran de decir que tenga cuidado, que se una usted a ellos, que todo va a estar bien, todo eso, ¿no? Luego tenemos a la mujer, que representa básicamente todo lo que es el pecado, la tentación que tiene, todo lo que quiere apuntar a llegar, que es lo sexual básicamente, ¿no?
y también representa lo que es el Tony de la primera temporada, su Tony del pasado, ¿no? Y es lo que él quiere recuperar básicamente, ¿no? Con lo que quiere hacerse las paces y recuperar. Sin embargo, no quiere convertirse en eso directamente, ¿no? Pero sí es que a lo que está apuntando. Y tenemos a los dos tipos, dos estudiantes que están con la shisha. Que si ustedes quieren, pueden representar también tanto la droga, pero también es una interpretación más abierta que la pueden tomar como válida, que representa todas las amistades que tiene Tony, ¿no? Anwar, Chris, todos ellos están representados en esas figuras, ¿no? Que lo llevan un poco a distraerse. Lo que hemos visto básicamente en la escena del baile con Tony después de que consume el éxtasis, puede representar lo mismo. Es totalmente acertado y yo lo apruebo completamente, ¿no? Y al final también vamos a ver cómo esto se relaciona con ese mito de Orfeo y Eurídice. Sin embargo, aquí, como ya lo mencionamos, Tony termina completamente realizado y se hace las paces con su pasado y decide reconciliarse, como ya lo dije, y le dicen que su pasado le dice no mires atrás, ¿no? Y así termina la escena la secuencia de escenas de la universidad. Este viaje trascendental, lisérgico que tiene Tony, ¿no? Y Tony regresa directamente a la fiesta, ¿no? Una fiesta que es el mismo lugar que hemos visto en la primera escena. De entrada se encuentra con Yal, lo que es muy llamativo. Le pregunta dónde está Sid Michelle. Yal le dice algo, pero Tony le dice, no sabes mentir, ocultas algo, le dice, ¿no? Yal estás ocultando algo, ¿no? Lo cual es muy gracioso e irónico porque sabemos todos lo que Yal está ocultando, ¿no? Que está embarazada, básicamente, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, antes de que prosigamos en la escena del baño, hermano, ¿tienes algo que aportar sobre todo esto? Sobre el final del episodio. No, antes de la escena del baño. Sobre cómo Tony cierra, digamos, la escena de la anterior y cómo llega a la fiesta y cómo se ha decidido. Acá no, era algo que mencionaba hace rato. No estoy al 100% seguro, pero creo que no vemos el tren de vuelta, ¿no? Entonces, vemos cómo se sube, vemos un fragmento nomás. ¿Cómo se sube? Bueno, claro, no vemos el viaje, digamos. Vemos directo, y de ahí hay una transición con la misma ropa que es directo a la fiesta, ¿no? Ahí ya se me quita una duda. Entonces, porque esto de que todo transcurre en la fiesta, digamos, mientras está durmiendo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es exactamente el mismo lugar. Pero el pequeño detalle que yo veo ahí es que al inicio en la fiesta está solo con una polera, digamos. Y cuando vuelve está con el mismo traje con el que hace, en teoría, la visita universitaria, ¿no? Completamente. Claro, pero si te pones a pensar a todo lo que hemos visto en este capítulo, no es algo que distraiga mucho, ¿no? Que pueda estar en la imaginación de Tony. Yo no sé si puede que todo haya sucedido en la fiesta, pero es una posibilidad muy grande, ¿no? Es una muy buena interpretación, que yo también la apoyo en ciertos momentos, tiene mucho sentido. Pero no la doy por cierta simplemente porque no es tan importante como el resultado del viaje, ¿no? Exacto. Claro. Ahora sí vamos a pasar a la escena del baño. Primero, muy importante, el escenario. Estamos en el baño. Recordemos la escena que ha tenido, esta pelea que ha tenido Tony con Sid en la anterior temporada en el baño. Si recuerda, también les mencioné en el anterior capítulo que en el webisodio del anterior capítulo, Tony tiene pesadillas y Sid se encuentra con la ropa que tenía Tony cuando estaba en el baño, ¿no? Y Tony básicamente lo humilla. Aquí encuentra a Sid y a Michelle teniendo relaciones. Él los saca a ambos, los confronta, se les queda mirando y básicamente responde a la pregunta si eso está bien. Ahí es cuando Tony decide responderles no, esto no está bien. Finalmente le dice a Michelle, te amo, aunque me tardé en decirlo, pero te amo, siempre tuve la razón. No es algo que sea tarde, porque Michelle le dice es tarde, pero le dice que no ha sido tarde, siempre estuvo ahí, pero tarde en procesarlo, ¿no? Y a Sid también le dice, te amo también a ti, ¿no? Y le da un buen beso, lo que es un cacho gracioso. Pero le dice algo muy importante. This is wrong. Esto está mal. Esto no es como debería ser, ¿no? Tiene paralelismos muy interesantes, ¿no? Y también cuando le dice a Sid, tú no la amas, y Sid le responde, no, maybe I don't, ¿no? Quizás no la amo, a Michelle evidentemente, ¿no? Lo cual queda muy en claro de que aquí es cuando va a cortar básicamente, y que Sid está más que nunca acongojado por Cassie, ¿no? Como vimos en la anterior temporada, y aquí le dice, no, tú amas a Cassie completamente, ¿no? Es algo que los dos lo sabían, pero no querían aceptarlo, tanto Michelle como Sid, ¿no?
Le da un beso, los confronta y sin hacer nada más, más que decir que esto está mal, sale de la habitación al baño, ¿no? Y los deja ahí en un momento un poco incómodo a Sid y a Michelle. ¿Tú qué dices sobre esta confrontación, hermano? Yo creo que es muy acertado de parte del guión sobre todo, porque en la escena inicial de la fiesta habías apuntado muy bien que casi todas estas cosas ya te las hace saber la serie, pero simplemente a través de miradas, ¿no? Entonces como si se verbalizara todo lo que habíamos visto al principio, finalmente en esta escena, ¿no? Y que suceda en el mismo lugar, me parece curioso, porque de nuevo puede reforzar esta teoría de que es todo un sueño que sucede en el baño, pero también me parece brillante que es como muy cíclico, ¿no? El lugar en el que tenía miedo de decir las cosas que todos en realidad están pensando, ¿no? Michelle lo está pensando, Cassie lo está pensando, Sid también lo está pensando, pero nadie se atreve a decirlo realmente. Y acá es como que Tony da ese paso, si bien lo hace de una manera que sí es bastante incómoda, digamos, y que, que lo putean al pobre Sid, ¿no? Porque una vez más dice, voy a objetar fuertemente, que hace reír, que lo dice también al principio, y acá igual voy a objetar, y, que es algo muy de Sid, ¿no? Es muy Este tipo gracioso, de sí, sí, es reacción, completamente que sí. es muy divertido, sí. Y eso me parece increíble, ¿no? Que tanto, que hay una fuerte conexión entre estas dos escenas del principio y del final, y que después de esta escena, creo, hay de nuevo como una toma de Sid viendo a Cassie con otro, y también lo ve a Tony, ¿no? Y es como que se da cuenta de que fácilmente Tony podría haber hecho lo mismo si hubiera querido joderlo, hubiera querido lastimarlo, digamos, pero ha decidido no irse por ese lado, ¿no? Completamente, sí, justo en eso iba a aterrizar. Después lo que hace Tony, después de la fiesta, después de salir del baño, es encontrarse con Cassie, ¿no? Que le murmura algo en el oído, que así bien no se escucha completamente, le termina diciendo, ¿no? Que todo va a estar bien, en pocas palabras, todo va a estar bien ahora, ¿no? Y que básicamente está recuperando el control, no la deja en jaque, la deja totalmente choqueada casi. Casi realmente, o sea, solo con estos, esta actriz alucinante, ¿no? Hannah Murray, todo lo que puede contarte con solo su mirada, su desconcierto, su felicidad es una locura. Y la deja completamente desconcertada, ¿no? Finalmente vemos como Tony regresa a su casa y primero va al cuarto de Effie y le quita el vodka y las cenizas. Esto siendo una representación de que Effie ya va a dejar de ser su mamá, su protección, ¿no? Ahora básicamente va a llegar a proteger a su hermanita como era antes y como debe haber sido, ¿no? Le va a quitar ese peso de encima a Effie. Y básicamente primero comenzando quitándole el vodka y el cenicero, ¿no? Y finalmente va a su cuarto donde, wow, la revelación, el giro, el plot twist que nadie se veía venir. Tony tiene el tatuaje que se hizo la chica misteriosa, ¿no? Exactamente el mismo tatuaje con toda la representación y todo. Que si bien el tatuaje será metafórico o no, como dijo Fabio, habrá que ver los siguientes capítulos. Sin embargo, es como contar y asegurar al espectador que todo lo que ha vivido con esta chica ha estado dentro de su cabeza y ha sido su propia superación, ¿no? Lo cual es alucinante. Y el capítulo en su versión original termina con Oh, Oh, I Love Soho de los Ramones. También pedazo de canción. Los Ramones son como mi religión básicamente, lo cual me alegra muchísimo. Y antes de concluir y darle también la palabra a Fabio sobre esta escena, les quiero hablar un poco sobre el mito de Eurídice, ¿no? Que como les dije, es como Orfeo va al infierno a tocar el arpa a Hades para recuperar a Eurídice, que es su amada, ¿no? Aquí podemos interpretarlo de muchas maneras, ustedes pueden dar su interpretación, pero podemos ver cómo... bueno, en mi interpretación, obviamente Orfeo sería Tony. Hades, el dios del inframundo, sería evidentemente la chica misteriosa, el pecado, la representación del malo, ¿no? Y Eurídice podría ser tanto Michelle como su vida pasada, ¿no? Michelle y Sid, si ustedes quieren, ¿no? Y tocar el arpa sería básicamente tocar para Hades, tocar para el pecado, justamente dejarse llevar, ¿no? Con el pecado justamente y toda esa frustración sexual, ¿no? Es una metáfora muy linda,
que se puede interpretar de muchas maneras. Como les dije, yo no tengo la razón absoluta, pero sí que encuentro ahí una metáfora bastante clara, ¿no? Por lo menos en mi interpretación. ¿Tú qué dices, Fabio, sobre toda esta última escena? Y para cerrar igual. Bueno, me parece genial esta interacción con Cassie, que si bien es cortita, yo creo que es muy útil para que al menos tú como espectador te des cuenta que realmente es un nuevo Tony, ¿no? Porque en la escena anterior, por cómo encara, digamos, a Michelle y a Sid, si bien a ambos les dice que los aprecia y se los dice de una manera correcta, uno puede llegar a pensar que lo está haciendo por egoísmo, ¿no? Que lo está haciendo por egoísmo y que sigue como con esa actitud de cretino de nuevo, como en la primera temporada. Pero inmediatamente después tiene este gesto con Cassie, ¿no? Que le da un abrazo y le dice, todo va a estar bien. Y ahí te das cuenta que definitivamente no ha vuelto a ser el mismo cretino y nunca va a volver a ser el mismo cretino, ¿no? Que ya es completamente otra persona. Porque eso es algo que ni cagando habría hecho con Cassie en las en la primera temporada, ¿no? Entonces, ese detallito me parece súper clave. Y bueno, el final con el tatuaje, la verdad es interesante también porque digamos que el personaje, entre comillas, porque ya hemos hablado de que son representaciones de las inseguridades y miedos de Tony, el personaje que hace el tatuaje dice que se los hace él mismo, ¿no? Entonces, quién sabe, por ahí Tony en su delirio se echó él mismo el tatuaje o quizás el tatuaje realmente no existe y es metafórico también. Claro, recordemos que no es un tatuaje, digamos, estéticamente muy agradable, ¿no? Lo cual también puede apoyar esa misma teoría. Exacto, exacto. Es un tatuaje que sí, no parece muy elaborado, digamos. Entonces sí podría habérselo hecho él mismo fácilmente. O por lo hemos diseñado, ¿no? Por lo hemos dibujado y que se lo dé al tatuador o lo que sea. Sí, también es algo que puede pasar. Entonces, ahora sí tengo más ganas que nunca de saber qué se viene porque este en definitiva era el último que había visto. Y me parece genial porque es un punto de la temporada también en el que todos los personajes están llegando como a su desarrollo definitivo, podría ser, al menos estos protagonistas que son Sid, Michelle y Tony. Y quiero ver cómo van a abordar al resto de personajes y qué relevancia van a tener. Y bueno, cerrando con lo que es este episodio en conclusión, la verdad me encanta, ¿no? Este viaje onírico que tiene Tony es una maravilla, ¿no? Por todo lo que habíamos mencionado, por todos los niveles de lectura que tiene. La verdad yo creo que si lo veo otra vez le puedo encontrar otras interpretaciones también. Y eso habla de un guión que está muy bien hecho, ¿no? Es un guión muy bien hecho. Y al igual que el resto del episodio, de episodios, es un episodio que destaca por lo único que se siente, ¿no? Son como bien mencionados al principio, aprovechan que estamos desde la perspectiva de distintos personajes para contarte casi películas de distintos géneros, ¿no? Es una maravilla cómo van cambiando los géneros narrativos dentro de Skins. Y este episodio es una prueba de ello, ¿no? Es un episodio con un tono muy marcado y muy característico y es totalmente disfrutable. Genial, hermano. Sí, me parece interesante que mencionas que igual ya estamos avanzando más ya por concluir la segunda temporada. A ver, tenemos el siguiente capítulo que es protagonizado por Effie. Ustedes recuerden el pedazo de capítulo que hemos tenido con Effie en la anterior temporada. Algo que les puedo anticipar, digamos, es que este capítulo, a diferencia de la anterior temporada de Effie, aquí vemos ya un protagonismo. Y Effie no pasa a ser, digamos, tanto recurso como fue en su capítulo de la primera temporada. Aquí ya tenemos un protagonismo vivo y activo de Effie, ¿no? Lo cual puede llamar mucho la atención, ya que es un contraste con la primera temporada, ¿no? Bueno, luego tenemos de Yal, de Cassie bueno, y el final, digamos, que es de todos, ¿no? Lo cual estamos ya a nada. Antes de cerrar, también mencionar un poco la música que quiero resaltar este capítulo, que hay una banda que se llama Holy Fuck, que es muy buena. Vampire Weekend, que a este punto yo creo que debe conocer muchos o a todos los que les gusta la música indie. En esa época no sonaba mucho. Hay una canción Vampire Weekend, que es cuando Tony sale del bus y está con el mapa llegando al campus. La de los Ramones que les mencioné al final. Esa de Pitch Mode, que suena cuando
Hay este choque de miradas y Tony sale al baño. Hay una banda que tiene 3 o 4 canciones del capítulo, que es The Good, The Bad and The Omen, si no me equivoco. Hay una canción que me encanta, que se llama Sad Beautiful World, de Sparkle Horse, que se le recomiendo mucho, igual que le echen un vistazo. Y evidentemente la canción que suena más en el capítulo, la de Torturous de Turner Joy. Igual se les recomiendo que se la apunten, muy linda canción. Sobre Webisodio, tenemos un capítulo básicamente de Anwar, que igual un cacho de comedia, es otro video diario de Anwar, donde básicamente habla de su estatus, ¿no? Y cómo está su relación después de lo que le ha pasado con Sketch. Y eso, y adelantarles que el capítulo siguiente vamos a tener a Effie de protagonista. ¿Qué expectativas tienes, hermano, del siguiente capítulo? La verdad no sé, porque creo que en esta segunda temporada, al menos si haces una comparativa entre los episodios que tienen en la primera y la segunda, cada personaje están un poco más subidos de tono, ¿no? A nivel dramático, y sí, a nivel dramático y a nivel de cosas que suceden. Entonces, no quiero imaginarme cómo está el de Effie, porque el de la primera temporada es fácilmente de los episodios más fuertes, más duros de ver, digamos. Exacto. Entonces, si va por ese lado, yo creo que puede ser una locura. De todas maneras, Effie es un personaje que me intriga bastante, y un personaje que fácilmente se convierte en uno de tus favoritos, ¿no? Por toda la actitud que tiene, digamos, pero también por ese lado humano que demuestra hacia su hermano, que vemos por primera vez en su capítulo de la primera temporada. Entonces, acá estoy en un punto muy interesante también, ¿no? Porque también yo creo que vamos a ver las repercusiones que han tenido en su vida el ocupar ese rol de madre, básicamente, de su hermano. Y me interesa mucho ver todo esto, ¿no? La escena también, que bueno, se me escapó un poco, pero me trajo muchos recuerdos al episodio de Effie, de este episodio. Esto de Tony llevándose el vodka y las cenizas del pucho, que me recuerda también como cuando Effie se va de la casa y él la cubre y se mete en la cama y se cubre la cara para hacer pensar a sus padres que él ya está ahí. Me ha dado la misma impresión, ¿no? De que se lleva eso para que, si por alguna razón sus padres la encuentran con eso, no se meten en problemas. Entonces yo creo que puede haber muchas referencias al pasado en el próximo episodio. Y ahora sí estoy totalmente en cero una vez más, ¿no? Ahora sí voy a ver los episodios por primera vez cuando escuche el siguiente podcast. Genial, gente. Sí, va a ser un punto de vista muy interesante, ¿no? Una primera vista, un primer punto de vista alucinante, ¿no? El hecho de que no sepas qué es lo que viene igual es alucinante. Y justamente porque viene el capítulo de Effie, ¿no? Habremos tenido como un teaser de lo que vamos a ver con Effie en este capítulo, quizás porque es lo más cercano que tenemos a Effie, es Tony, ¿no? Lo que te puedo adelantar, digamos, como te dije, es que a diferencia de la primera temporada, no te voy a decir que Tono tiene, pero te voy a decir que aquí tenemos un protagonismo más activo de Effie, y que vamos a ver más a la Effie que vamos a ver por el resto de la serie. O sea, me refiero a la tercera y cuarta temporada, que no es un secreto, ¿no? Que a este punto de que Effie es la que se mantiene en el elenco de la tercera y cuarta temporada. Y bueno, gente, ese ha sido el capítulo de Skins Retro, el sexto capítulo de la segunda temporada, protagonizado por nuestro querido Tony, una de las figuras más grandes que tiene Skins en general. Gracias por pasarse. Fabio, tus redes, por favor, hermano. Claro que sí. Gracias por la invitación, brother. Y me pueden seguir en @labutacaclandestina en Instagram. Ahí constantemente voy posteando los nuevos episodios con el mismo nombre en Spotify y todas las plataformas de podcast, y también en TikTok. Mañana va a salir un nuevo podcast hablando de la huelga de Hollywood, varias películas y series que he visto en las últimas semanas. Entonces, si les interesa, pueden ir a seguirnos por ahí. Y nada, gente, muchas gracias por el apoyo a todos los que están viendo este YouTube. Nos vemos, chao, chao.